Pasa a vosotros, pasa a vos, mis hermanos, a todos, Iglesia de Palabra de Vida, mi familia, bienvenidos y aquí estoy con el gusto de servir, de ser útil y me pongo en las manos de Dios. En este mes en lo que resta del mes, vamos a estar meditando sobre el Dios de oportunidades. Y quiero compartirles a ustedes una de las formas como Dios da oportunidades al ser humano. Nos da oportunidades a los creyentes, a sus hijos. Y todos sabemos que Dios es un Dios de virtudes. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Extiende su mano sin que lo merezcamos. Está lleno de virtudes. Pero Dios es justo también. Una de sus virtudes es la justicia. Y muestra su justicia de diversas maneras. Aún que algunas veces nos parezca injusto. Algunas ocasiones hay personas que hablan de Dios o hablan en contra de Dios porque les parece que Dios no es un Dios justo. Pero si vamos a la Escritura, entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es Pablo el que está razonando en su carta a los Romanos. Dice, ¿podremos decir que hay injusticia en Dios? Él mismo se responde y dice, en ninguna manera. No hay injusticia. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia yo. Y tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí Pablo esgrime varias de sus virtudes para hacernos entender que no hay injusticia en Dios. Así como no es el mismo tiempo para nosotros que para Dios. El tiempo de Dios es un tiempo de oportunidades solamente, de eventos. En un abrir y cerrar de ojos está en el siguiente evento. Dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, va de evento a evento. Se le llama kairos. Para el de nosotros es cronos. Y se mide a través de los relojes, a través de la medición del tiempo. Es un tiempo que se mide humanamente. Sin embargo, el tiempo de Dios es diferente. No lo podemos medir. Es infinito. Y así es también la justicia. La justicia de Dios se muestra de diversas maneras. Y una de las formas de mostrar su justicia es dando oportunidades. Así como cuando aplica su amor, por amor, nos perdona y envió a su Hijo Jesucristo. Así también muestra su justicia, dándonos oportunidades. Creo que los que estamos aquí hemos recibido esa gracia de Dios de tener una oportunidad, la oportunidad de ser salvos. Nosotros estamos en el camino de la vida. Hemos tomado este camino, hemos decidido tomar este camino. Pero no es algo que nosotros hayamos ganado.
Es una oportunidad que Dios nos está dando para ser salvos. Tampoco estamos obligados a ir hasta el final. No estamos obligados hasta ir hasta la vida eterna, no. En el camino podemos salir de la ruta de ese viaje hacia la vida eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos una oportunidad, la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Así que Dios es un Dios de oportunidades. Desde cualquier ángulo que lo veamos, es un Dios de oportunidades. Así como podemos ver su amor desde diversos puntos de vista, podemos ver su justicia a través de las oportunidades. Todos sabemos la historia del pueblo de Nínive. O sea, cuando leemos al pueblo de Nínive, algunos pensamos en nosotros mismos, porque nosotros también estábamos destinados a morir. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Yo no había oído ese pasaje, yo no lo había entendido, pero el día que cuando el predicador mencionó que la paga del pecado es muerte y que tenemos sentencia de muerte, entonces yo me sentí tocado. Sentí que estaba hablándome a mí, porque yo sentía que había pecado y había hecho cosas nefandas. Habiendo nacido en el Evangelio, en una familia cristiana, tomé un camino equivocado. Pero Dios siempre tiene un momento para darnos una oportunidad. Dijo Jesucristo: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Es Jesús el que está llamando, porque quiere darnos una oportunidad, la oportunidad de ser salvos, de ser sus hijos, de ser perdonados, de quitarnos esa carga de la sentencia de muerte. Nosotros podemos decir que no. Dios dio muchas oportunidades al pueblo de Israel, todos lo sabemos. Fue misericordioso, fue paciente con ellos. Sin embargo, el día que Jeremías llevó un mensaje de Dios y les dijo: paraos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas y cuál sea el buen camino, dice, y entonces andad por él. Ellos respondieron y dijeron: no iremos. Pero no los abandonó. No terminó ahí la oportunidad para ellos. O sea, algunas veces oímos que dicen: por ahí es Dios de una segunda oportunidad. Es posible que esa expresión sea cierta, porque cuando nos da una oportunidad, ya tiene preparada la siguiente. Él conoce nuestra condición, dice la Escritura. Se acuerda que somos polvo. Y es un Dios de diversas oportunidades. No es de una segunda solamente. Dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 11. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Se iban a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor
y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios estaba dando una oportunidad más, como me la dio a mí, como seguramente se la ha dado a usted, y a veces no lo valoramos, pero es el Dios de oportunidades, oportunidad tras oportunidad. Al mismo pueblo de Nínive, dice la escritura, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tenían sentencia de muerte porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, dice la escritura, dice allí, y los hombres de Nínive, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es importante esto. Esta expresión es muy importante. Es importante que nosotros creamos que Dios nos está llamando, que Dios está diciendo o nos está advirtiendo del mal que puede venir. Es importante abrir nuestros sentidos y escuchar la voz de Dios. Ellos hicieron ayuno, se entristecieron, se arrepintieron. Un pueblo lleno de maldad. Dice la escritura, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, le dijo a Jonás. Un pueblo lleno de pecado, de injusticias, de muerte, de dolor. Pero un pueblo que se arrepintió. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ni siquiera tenían la seguridad. Y dice, entonces vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La justicia de Dios va más allá. Se compadece del que quiere compadecerse. No es del que quiere ni del que corre, es de su decisión, de su justicia. Y no hay injusticia en Dios. Si por alguna razón estamos pasando por algún momento difícil, no por injusticia, estoy seguro que hubo un error o hay un error, ya sea en nosotros, en nuestros padres, en nuestros antepasados. Y vivimos las consecuencias de un error humano, pero no de la injusticia de Dios. Dios es amor. Yo soy una muestra de ese amor y usted es una muestra de ese amor. Cada uno de los creyentes, cada ser humano tiene su momento en que Dios le llama, en que Dios toca su puerta porque le quiere dar una oportunidad más. Dios está allí, muy cerca de cada quien. Dice el apóstol Pedro, no tarda su promesa. Si por alguna razón está siendo retardada la promesa y no llega, algunas personas dudaban, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que dijeron esto, las cosas siguen igual. Pero dijo Pedro, dice, pero Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca. Si por alguna razón la promesa no ha llegado, es porque nos está dando una oportunidad más. Cada día, cada mañana, se renueva su misericordia. Cada vez que abrimos los ojos, cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, yo despierto a las 5:30 de la mañana
bendigo al Señor y digo, gracias, Señor. Aquí estoy todavía. Una oportunidad más. Una bondad suya del día con día. Y podríamos seguir mencionando muchos casos. Dios tuvo misericordia del rey David. El rey David era un hombre pecador, un hombre que cayó, pero reconoció su error y renovó sus votos delante de Dios. Se humilló de tal forma que Dios mismo dio testimonio de él. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice, he visto a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Una segunda oportunidad, una oportunidad más para cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos decir de Jonás? Aquel que llevó el mensaje a Nínive. Jonás desobedeció a Dios, negó la autoridad de Dios, hizo su propia voluntad y no se fue a Nínive. Si ustedes lo recuerdan, se fue en sentido opuesto. Se fue hacia España, que era lo último de la tierra. Pero de allá lo trajo el Señor, y ahí lo levantó. Escuchó su voz, escuchó su oración, escuchó su súplica y le dio una oportunidad más. Ve de nuevo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Esa es la justicia de Dios. Una justicia que se muestra de muchas formas. Una de ellas es dar oportunidad tras oportunidad. El apóstol Pedro, si ustedes recuerdan, negó a Jesús 3 veces. Y cantó el gallo. Recordó él, dice la Escritura, que se arrepintió y lloró. No dice la Escritura si él oró a Dios, pero posteriormente Dios lo reintegró. Judas negó al Señor también. También se arrepintió, si ustedes lo recuerdan. Y también lloró, pero no regresó al Señor. Se ahorcó. Nosotros podemos fallar. Hay muchas formas de negar a Dios. Algunas veces por temor. Tenemos temor de que nos señalen o que digan que nosotros somos cristianos. Algunas veces lo negamos con los amigos, con los familiares, en el trabajo. Lo negamos para tener algún beneficio, por no perder un negocio, por conveniencia. A veces callamos y es una forma de negarlo. A veces callamos. Y Dios espera que nosotros regresemos a Él. El mensaje de Jesús era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya está entre nosotros, ya está con nosotros, ya somos parte de Él.
Ahora es importante que nosotros mantengamos firme la profesión de nuestra fe, dice el apóstol, dice la Escritura. Y caminemos con justicia. Nosotros tenemos muchos ejemplos de la justicia de Dios en nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta es una forma de que Dios muestra su justicia, de esa oportunidad que Dios nos ha dado. No nos da solamente la oportunidad vacía, la llena de misericordia, de amor, de bendiciones, la llena de oportunidades. Y es el Evangelio el que nos revela la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice Pablo a los romanos, se revela por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. El Evangelio nos está hablando de esa justicia divina, ese Dios de oportunidades. Y es Jesús el que nos enseña a vivir la justicia. Es Jesús el que nos enseña a vivir la justicia. Voy a buscar este pasaje. Dice la Escritura, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así inicia la enseñanza para ser justo delante de Dios. Habla acerca de la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, tu justicia tiene que ser mayor todavía que la que se le impuso al pueblo de Israel. Como cristianos, no podemos ir al Antiguo Testamento para sacar de allí enseñanzas para nuestra justicia. Creo que la justicia plena se demuestra en Cristo Jesús y sus enseñanzas, en los apóstoles, que fueron una réplica de las enseñanzas de Jesús y engrandecieron su nombre con justicia. Dijo, yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Necesitamos ser enseñados, porque el primer impulso de la carne es desquitarse. El primer impulso del ser humano es ojo por ojo. Es retribuir lo que nosotros recibimos, es regresar el mal. Jesús nos enseña ahora a hacer lo contrario. Dice, hagan esto, dice, para que sean hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace que llevar sobre justos e injustos. La justicia de Dios va más allá. Mucho más allá de nuestra justicia, mucho más allá de lo que entendemos. Él hace descender la lluvia, dice, sobre justos e injustos. No solo bendice a los creyentes, Dios derrama bendición a todas las gentes, como lo hizo con el pueblo de Nínive. Lo hace con todas las gentes. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen así los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Esta es la enseñanza de Jesús y nos está enseñando para que nosotros vivamos nuestra justicia día a día. Para que nosotros seamos mejores cada día.
para que seamos como Dios. Sed imitadores de Dios, dice el apóstol a los Efesios. Sed imitadores de Dios como hijos amados, que hace salir su sol sobre buenos y malos y descienda la lluvia sobre justos e injustos. Tenemos que vivir la justicia de Dios. Es necesario dar una segunda oportunidad a quien nos haya ofendido. Algunas veces vemos a un hermano que comete un error o alguna persona, algún vecino, y le recalcamos el error. Le hacemos ver su error. Y no tenemos compasión. Algunas veces lo machacamos porque cometió un error. Nosotros como cristianos hemos sufrido muchas veces injusticias. Cuando un hombre me maldecía, estaba casi salpicándome con su saliva. No sé cómo pude aguantar, la verdad. Soy un ser humano. Después que pasó todo, yo dije, ¿cómo estuvo esto? Estaba recapacitando. Porque me insultó y yo le decía, Dios le bendiga. Me volví a insultar y yo le decía, Dios le bendiga. A veces no sabemos cómo, pero es Dios. Comentábamos por la mañana que es a través del Espíritu que nosotros podemos lograr hacer la voluntad de Dios, realizar las tareas espirituales propias del reino. Es a través del Espíritu que nosotros podemos dominar. Pablo no podía dominar los impulsos de su carne. Decía, veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. Había una lucha interna y todos la tenemos, hermanos. Por ahí nos sale los Sánchez, a los Sánchez. Cuando menos acordamos, brota aquello que está ahí adentro, S-A-N-C-H-E-Z, Sánchez, sale. Pablo dijo, veo una ley allí adentro, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Miserable hombre de mí, dijo él. Tenemos una lucha, mis hermanos. No es fácil a veces hacer justicia como Dios la pide. No siempre nos es sencillo. Pablo dijo después en Romanos 8:1, dice, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu, hermanos. Por eso tenemos que estar pidiendo el Espíritu. Así como pedimos todos los días sabiduría, todos los días deberíamos estar pidiendo sabiduría, todos los días. Porque necesitamos esa bendición de Dios, esa capacidad para orar, para actuar, para responder, para pensar. Porque somos espirituales, nuestra espiritualidad es precisamente eso, pensar, idear, hablar y actuar. Esa es la espiritualidad, ahí se mueve la espiritualidad, se mueve el espíritu, pues, en acción, para bien. Pero hay una lucha. Dios quiere que seamos justos. A Dios le agrada, mis hermanos. Dios quiere que demos oportunidades a los que no la merecen. Dice la Escritura, da de gracia lo que de gracia recibiste. Dale al que no merece. Dale al que tú piensas que no lo merece. A Dios le agrada. Dijo Miqueas, ¿con qué agradaré al Dios vivo? ¿Con qué lo complaceré? Oh, hombre, dice, él te ha declarado que es lo que él pide, que hagas justicia, misericordia y te humilles delante de él.
Ser justos, hermanos, como Dios es justo. Eso es lo que vino a enseñar Jesús, que cuando lo maldecían callaba y solamente abrió su boca para decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. A Dios le agrada que nosotros imitemos a Jesús. Era Dios mismo entre nosotros, porque era la única forma de hacerse presente, de abrir camino entre las gentes, mostrando su misericordia objetivamente, históricamente estaba allí. Él nos revela su justicia, nos revela su amor a través del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de nuestro Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios es Dios de oportunidades, no hay duda. Pero quiere que cada uno de nosotros seamos justos también. Quiero ir terminando en Romanos capítulo 9. Dice la palabra de Dios así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por amor. Porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios justo. Quedamos incluidos como destinatarios del amor de Dios, de su justicia. Ahora tenemos la oportunidad, juntamente con el pueblo de Israel, de ser salvos, de llegar a su presencia. Y me suena muy romántico el tema, pero así como es un Dios de oportunidades, también es un Dios de justicia. Y no solamente de justicia que aplica por amor y con amor en esta vida. Ese amor lo va a aplicar hasta el final, dice la Escritura, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Está hablando Pablo a los romanos acerca de la justicia de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Yo no sé cuántas veces hayamos escuchado un tema de justicia, o no sé cuántas veces hemos nosotros recapacitado en cuántas veces hemos sido injustos, o qué tan justos somos. No sé si haya un justiciómetro o un justómetro, no sé cómo decirlo, pero ¿cómo mediríamos nuestra justicia? Yo creo que cada uno la conoce, cada uno sabe. Dice la Escritura, no, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No os engañéis, dice. Así que Dios es justo. Si nosotros practicamos la injusticia y obedecemos la injusticia, tendremos nuestro pago.
Hoy aprendemos que a Dios le agrada ser justo. Empecemos a practicar justicia. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Empecemos a amarlos. Bendecid a los que os maldicen. Vamos a bendecir. Cuesta trabajo. A veces no sabe uno ni cómo lo hace, pero lo hace. Y yo le aseguro que nuestra carne está diciendo no, pero el Espíritu dice sí, hazlo así. Si dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también a los jaliscienses de palabra de vida, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios quiere que usted y yo seamos justos. Él es un Dios de oportunidades y nos ha mostrado su amor, su misericordia en la cruz, en la vida de Jesús, en la vida de nuestro Salvador. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, ustedes también lo hagan. Deseo que Dios nos bendiga. Nos acercamos a ti en oración y lo hacemos humillado, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para poder presentarnos delante del Rey de todos los siglos sin que tú nos lo indiques, como sucedió con la reina Esther? Te rogamos, Señor, que levantes tu cetro y nos des tu bendición para estar en tu presencia. Que podamos, Señor, estar delante de ti por los méritos sublimes de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, Padre, cuando pedimos por otra persona e intercedemos. Y hoy, Padre, oramos por Eulagio o Uligio Orozco. Tú lo conoces, Señor. Conoces el dolor del ser humano, conoces el dolor de Uligio. Ten misericordia de él, Padre. Tú puedes decir una palabra para que las gentes sanen, como lo hizo Jesús. Y tú puedes, Señor, derramar tu bálsamo de salud. Te ruego, Señor, que unjas a este varón. Que tú lo bendigas, Señor, con tu bendición de salud. Que él quede, Señor, maravillado de tu presencia. Que él sienta, Señor, la caricia de tu mano poderosa. Porque no solamente, Señor, nos dolemos de la carne, nos dolemos también, Señor, en el espíritu. Hay sentimientos profundos, Señor, cuando reconocemos, Señor, que hemos cometido errores. O cuando nos preguntamos, Señor, por qué nos pasan las cosas. Entonces sentimos dolor. Y algunas gentes piensan, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde estaba Dios? Cuando, Padre, nosotros mismos algunas veces acarreamos el mal que tenemos. Solo te ruego, Padre, que bendigas a Eligio. Eligio Orozco te necesita, Señor. No mire sus errores. Ve, Señor, su corazón. Ve la necesidad de su familia. Compadécete, Señor, de él. Pasa por alto sus errores y sus fallas. Y ve, Señor, su necesidad. Lo ponemos en tus manos. Lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesucristo.
para que tú lo bendigas y lo guardes, para que hagas resplandecer tu rostro sobre Eligio y tenga él, Señor, la seguridad de tu paz, de tu amor y de tu misericordia. Te lo pedimos al ponernos en tus manos, así como ponemos en tus manos a los demás enfermos. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.